Muy buenas. Esto es de nuevo No hay derecho, el lugar donde hablamos de derecho, o por lo menos lo intentamos de una forma sencilla, didáctica, que todo el mundo lo entienda, con palabras claras y sin entrar mucho en tecnicismos. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde y ya saben ustedes que soy su humilde abogado de provincias. Puede que sea un simple hiperpollo de pueblo, pero sé cuándo tengo las de perder. En el vídeo anterior ya hablábamos de cómo se puede delinquir solo por expresar una opinión. No sé, una opinión sobre la profesión de la madre de alguien, por ejemplo, o sobre los difuntos de una persona. O los tipos especiales de ese delito, ¿no? Decir lo mismo sobre el rey, el presidente del gobierno, el presidente de una cámara legislativa de una comunidad autónoma. Son los delitos de injurias, calumnias y sus tipos especiales. Y dijimos que dejábamos para otra ocasión, para esta, el tema de los delitos de odio. Le odio. Sobre el tema de la persecución penal de los delitos de odio se pueden hacer varios tratados, un vídeo que dure 6 o 7 horas. Para estudiarlo de forma pormenorizada todos sus artículos hay mucho por ahí. Yo le recomiendo podcasts como el de La Senda del Romano, que es bastante minucioso explicándolo, ¿no? Yo voy a explicar los conceptos básicos en los que se basa ese delito y los problemas que tiene y cómo se solucionan en la práctica. Solucionar es una forma de decirlo. Vamos a ver, ¿el odio es un sentimiento? ¿Se puede castigar un sentimiento? Yo no siento dolor en mi corazón. Siento odio. ¿Se puede castigar el hambre? ¿La ira? ¿El amor? ¿Se puede castigar la expresión de un sentimiento? Aquí, como todo en derecho, depende de la sociedad en la que nos movamos. Veníamos de una sociedad en que lo importante eran los hechos, se castigaban unos hechos que dañaban a una persona, y se ha entrado a castigar las intenciones o el riesgo hipotético sobre el que a lo mejor entramos más adelante, ¿no? Porque hay una peligrosa tendencia que siempre ha estado en nuestras sociedades, que es la de salvar a la gente de sí mismo, ¿no? El odio es malo. El odio lleva al sufrimiento. El odio destruye a la persona, hay que salvar a esa persona de ser destruida por su propio odio, por lo tanto castigarla por sentir odio y expresarlo, e impedir que otros puedan sentir el mismo odio que esa persona está sintiendo, ¿no? ¿Eso es legítimo? Eso es muy peligroso, eso abre muchas puertas y en derecho, normalmente en las sociedades occidentales, en las democracias liberales, abrir puertas a situaciones jurídicas peligrosas solía evitarse, porque ¿dónde acaba la labor benefactora y salvadora de un político para salvarte de tus propios pecados, ¿no? Empezamos a prohibir el tabaco y después el alcohol y después prohibimos salir de casa y porque es muy peligroso. Prohibamos el odio porque es muy peligroso. ¿Quiere decir esto que el odio sea bueno? No lo sé, ustedes sabrán. Yo no hago un vídeo sobre sentimientos, hago un vídeo sobre derecho y el derecho normalmente no entraba nunca a estudiar los sentimientos. Solo lamento que se haya producido en la sala esta nueva tensión emocional. De modo que tenemos una sociedad abierta a castigar una serie de sentimientos y la expresión de esos sentimientos que tiene una definición en el fondo muy clara de lo que es un delito de odio y su separación de lo que es la libertad de expresión. Para la sociedad, para usted, y si no plantéeselo, un delito de odio es expresar cualquier opinión contraria a sus ideas políticas o sociales, mientras que esa misma opinión, si es favorable a sus ideas políticas o sociales, es simple, clara e inocente libertad de expresión. Por supuesto, un político tiene una definición muy parecida, que es la de cualquier expresión de unas ideas que no me venga bien para mi intención política, o para mi carrera política, o para mi llegada al poder, es un delito de odio. Y todo lo demás es libertad de expresión. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esas dos opciones son totalmente ilegales, inconstitucionales y fuera de cualquier concepción de un Estado de Derecho o de un Estado democrático. De modo que para poder encajar esto en un código penal se han tenido que hacer encajes de bolillo con unos artículos kilométricos y después se le deja el marrón al Poder Judicial, que es el que tiene que encajar y tiene que aplicar ese discutible delito en la realidad social y sobre todo en los principios generales del derecho, empezando por los derechos humanos y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos firmados por España. Porque en principio todas las leyes tienen presunción de constitucionalidad y legalidad y es labor de los tribunales aplicarlas porque salen del poder legislativo. Sin embargo, cuando esas leyes chocan contra los principios fundamentales del derecho o contra los derechos humanos, no se pueden aplicar, por mucho que haya sido voluntad del legislador. ¿Qué es lo que hace un tribunal? Tanto un tribunal judicial como el tribunal constitucional. Pues intenta encajar el texto de la ley en lo que sí se puede hacer.
¿Cómo se hace? Pues a veces hay que recortar la ley y el Tribunal Constitucional declara un trocito de ese artículo, o el artículo completo, inconstitucional, salvando lo que se pueda. Y otras veces lo que hace es meramente interpretarlo. Es decir, este artículo es constitucional siempre y cuando se interprete de esta forma, no si se interpreta de otra. Y eso es lo que han hecho tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, siguiendo la estela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que decir que es un papelón. Y ahora vamos a verlo. Antes de nada, para entender cómo se aplican los delitos de odio hay que tener claro dos conceptos. El primero es el de provocación, del artículo 18. Es cuando directamente se incita o facilita a una concurrencia de personas la comisión de un delito mediante la difusión por radio, televisión, medios de comunicación. Eso es la provocación. Y si a esa provocación le sigue la comisión de un delito, tenemos que se le llama inducción, artículo 28. Y a la inducción se la castiga con la misma pena que a la autoría del delito. Y ahora veamos los artículos en los que la ley describe lo que es un delito de odio. Aviso, cuando una ley que debiera ser muy clara, como el Código Penal, esta acción tiene esta pena, pone un artículo kilométrico de varias páginas, malo. Y como no me lo sé de memoria, vamos a leer un poco, aunque sea el punto primero, y después hacemos un pequeño resumen de lo que sigue. Dice el artículo 510 del Código Penal. Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. Y después sigue si se hace mediante escritos, otra clase de material o soporte, si se trivializa gravemente o enaltece los delitos de genocidio, lesa humanidad, si se lesionan la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen la humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos al que se refiere el artículo anterior, enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión o pública esos delitos mediante medios de comunicación social, y además se agrava si ese enaltecimiento ha provocado la alteración de la paz o resulta idóneo para alterar la paz. Bueno, y después tenemos los delitos contra los sentimientos religiosos, que son los 524 y 525 del Código Penal, depende de si se hace dentro de una zona de culto o fuera de ella mediante medios de comunicación o difusión, ¿no? Como veréis, esto es muy largo. Son delitos muy largos, muy engorrosos y muy interpretables. El problema de esta ley es que el tipo queda muy abierto a la interpretación. El tipo es la acción concreta, es decir, cómo encaja un acto en la vida real en un texto, en un código penal. Queda muy abierto a la interpretación, es todo muy abstracto. En primer lugar, porque yo puedo pertenecer a un grupo étnico y no sentirme ofendido. ¿Quién habla por mi grupo étnico? ¿Solo la persona que se siente ofendida? ¿Hay alguien a quien yo tenga que elegir de mi grupo étnico, racial o cultural que decida si tengo o no que sentirme ofendido? ¿Todos los miembros de una comunidad tienen que pensar lo mismo? ¿O tienen que sentir lo mismo y sentirse agredidos por una injuria hacia una persona concreta o hacia dos? Y ahí es donde entra la interpretación de los tribunales, una interpretación muy complicada, muy difícil, que se ha solucionado a medias y que sigue evolucionando en base a lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. ¡Orden! Quítense el sombrero. ¿Qué es lo que dicen estos tribunales? Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy abstracto y muy abierto. Lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que cuando este tipo de injurias, calumnias contra grupos o personas se hace desde el seno de una organización terrorista, siempre es penalizable. Cualquier amenaza, injuria, calumnia contra un grupo determinado que se haga por una persona integrada o del entorno de una organización terrorista se considera una incitación al delito. Por lo tanto, debe de ser castigada, porque eso pone en marcha una serie de mecanismos o tiene el riesgo o corre el riesgo de poner en marcha una serie de mecanismos que alteren gravemente la paz social. No estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Es lo que se llama un delito de riesgo abstracto. Para que nos entendamos, hace tiempo que se acepta en el Código Penal y en el derecho penal de los países occidentales
los delitos de riesgo concreto. Es decir, si a usted lo pillan en una autopista conduciendo a 200 por hora en dirección contraria, haciendo S y completamente borracho, está poniendo en riesgo al resto de conductores. Pero no es un riesgo hipotético, es que los está poniendo en riesgo real, evidente y actual. En cambio, el delito de riesgo abstracto es mucho más problemático porque no nos encontramos ante un riesgo real, actual y presente y evidente y claro. Nos encontramos ante un riesgo de algo que quizás podría suceder si se dieran una serie de circunstancias en un entorno determinado. Eso es a lo que me refería antes de si la legislación abre la puerta a una serie de conceptos muy peligrosos, tenemos una situación muy complicada, porque si dejamos abrir la puerta a los delitos de riesgo abstracto, usted solo por el hecho de vivir está poniendo en riesgo a otras personas, porque ¿quién nos dice que mañana no se va a volver loco y se va a poner a disparar desde lo alto de la Giralda? Por eso este tipo de delitos de riesgo hay que cogerlos con pinzas y tener muchísimo cuidado con ellos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una serie de sentencias, no vamos a decir contradictorias, pero sí peculiares. En unas te dicen que se necesita crear ese riesgo real, y en otras dicen que no, que con el mero hecho de expresar el odio e incitar a una situación de mala fe, pues con eso ya sería penalizable. Y divaga en base a una serie de circunstancias y básicamente de qué país estemos hablando. ¡Hijos de Escocia! Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Español tenían una línea más clara, aunque también divagan en ocasiones, pero la línea es bastante más clara. Y me gustaría leer dos textos, uno del Tribunal Constitucional y otro del Tribunal Supremo. Dice el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias: la libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, también para aquellos que contrarían, chocan o inquietan al Estado o una parte cualquiera de la población. Es decir, dice, y creo que con toda la razón el Tribunal Constitucional, que la libertad de expresión no es la libertad de decir lo que todo el mundo piensa. La libertad de expresión consiste en tener la libertad de decir lo que nadie quiere escuchar, sea verdad o no. Y en la misma línea, porque no puede separarse mucho de ella, porque para eso el Tribunal Constitucional acota qué partes de este delito son constitucionales y cuáles no, el Tribunal Supremo dice lo siguiente, y también me gustaría leérselo con permiso. La Constitución no prohíbe las ideologías que se sitúan en los extremos del espectro político. Incluso aún podría decirse que tampoco prohíbe las ideas que por su extremismo se sitúen fuera de ese amplio espectro político, por muy rechazables que puedan considerarse desde la perspectiva de los valores constitucionales. Lo que ocurre es que cuando se trata de conductas dotadas de una suficiente gravedad, el legislador puede limitar la intervención penal para aquellos hechos que supongan un resultado de lesión o la creación de un peligro que, aunque abstracto, debe ser real para la integridad de esos bienes jurídicos. Aquí te dice que riesgo abstracto vale, pero debe de ser real. Tiene que haber un elemento en el que el juez pueda decir, oiga, que esto no es una hipótesis que podría pasar, es que por las circunstancias concretas del caso, aquí sí se está poniendo en un riesgo de que ocurra una desgracia. Y sigue hablando el Tribunal Supremo. Hablamos de mensajes que resuman un discurso de aniquilación del adversario ideológico en un marco de clara hostilidad y deseo de violencia, en el que se propone el terrorismo por un lado como solución y por otro lado se justifican atentados. ¿Pero qué expresiones? ¿De qué expresiones hablamos? Pues dice el Tribunal Supremo que la literalidad, la reiteración y la claridad de las expresiones determinan una incitación directa a la comisión de hechos de naturaleza terrorista, suponiendo un claro caso de incentivo directo al lector potencial a apreciar de manera positiva la realización de un acto criminal. Es decir, que independientemente de lo que digan el tenor literal de los artículos del Código Penal, e independientemente de lo que usted crea que se debe castigar, independientemente de lo que a usted le parezca mal que se diga o a mí me parezca mal que se diga, independientemente de las ideologías de cada uno, independientemente de que quien hable sea un becerro que debería estar tirando de un carro, lo que se castiga con estos delitos de odio nunca puede ser la expresión de una idea, por muy despreciable, errónea, asquerosa o absurda que pueda ser. Lo que se castiga es el hecho de que la expresión de esa idea en atención a las circunstancias que rodean al hecho de expresarla pueda suponer una provocación o una inducción a la comisión de un delito. Vuestros padres, vuestros jefes, aquellos que se proclamen como vuestros jueces, todos los que han mentido y corrompido la tierra serán eliminados.
o pueda poner, según dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en riesgo real y efectivo la convivencia en una sociedad. Pero no un riesgo abstracto de decir, no, es que si todo el mundo nos peleamos y si empezamos a decir que tal y que cual, entonces aquí no se va a vivir. No, no. Estamos hablando de un riesgo real y cierto. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Estamos hablando de ideas que promuevan atentados o la conculcación de derechos fundamentales. No cualquier idea mala de cualquier delito, no. La conculcación de derechos fundamentales. Y que además puedan influir o influenciar en otros de forma real y efectiva, no hipotéticamente, sino de forma real y efectiva, para que cometan delitos contra la vida o contra la integridad física de unas determinadas personas. Porque aquí no estamos hablando de grupos en general, estamos hablando de las personas concretas de carne y hueso que integran esos grupos. Estamos hablando que, según la interpretación de los tribunales, estos delitos de odio estarían muy cercanos o serían un tipo especial de los delitos de enaltecimiento de terrorismo o una cosa muy parecida. De modo que no. Los delitos de odio no castigan a la gente que dice burradas solo por el hecho de decirlas, tampoco castigan la expresión de ideas erróneas o contrarias a lo que usted o yo podamos pensar que es lo correcto política, social o económicamente, y lo que castigan son unas acciones muy concretas que inducen o fomentan la comisión de delitos. Violadores infieles deben de morir ahogados en lagos de sangre. Por supuesto, todo esto con muchas matizaciones. Para poder explicarlo bien tendría que haberles leído varias sentencias completas llenas de pequeños detalles importantes que entre usted y yo, para andar por casa, nos dan un poco igual, aunque en un juicio sí que son importantes. Cuando usted sepa de alguien, un líder político, un líder mediático, un cantante, un rapero, sepan de una persona así que ha sido condenado por un delito de odio, o de enaltecimiento del terrorismo, o de humillación a las víctimas, que sepa que antes, para poder condenarlo por esos hechos, el tribunal que lo ha condenado ha tenido que ponderar todas las circunstancias y todos los criterios que hemos visto hasta ahora. Es decir, si su expresión, si lo que ha dicho, dónde lo ha dicho, cómo lo ha dicho, en el seno de qué circunstancia, de qué organización y ante qué audiencia, ha constituido un riesgo real para la convivencia o una incitación o una inducción a cometer una serie de delitos. Y que sepa que efectivamente en los países occidentales, de momento y por ahora, se está castigando la libertad de expresión cuando esa libertad de expresión constituye un riesgo efectivo para la vida, la integridad física o la integridad moral de una serie de personas muy concretas. Pero desde luego nuestros tribunales lo que no hacen jamás, de momento, es penalizar la expresión de ideas solo por el hecho de que no le gusten al resto de las personas o de que no le guste al gobierno o a los jueces. Como digo, de momento, ya veremos. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo les haya aclarado algunos conceptos, que les haya resultado interesante o entretenido o al menos soportable. Ya pronto volveremos con algún otro tema de derecho o de candente actualidad jurídica. Si quieren darme algún tipo de sugerencia o alguna petición, pues ya saben cómo hacerlo. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. A su disposición. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí y hasta la próxima.